Buenos días, profe. Hoy estamos aquí, mi amigo Patricio y yo, para hablar de nuestro proyecto, de cómo Sega terminó en la ruina. Si hablamos de Sega en anteriores décadas, como los 80s y 90s, era como hablar de un grande de la industria del gaming, como lo es Xbox o PlayStation. Fue la única empresa que pudo competir con Nintendo en aquellas épocas, siendo su principal y mayor competidor. Pero hoy en día, debido a decisiones malas que tomaron en el pasado, Sega ya no es un competidor de consolas, y solo se dedica a sacar juegos. Hoy conoceremos cómo Sega terminó la ruina. Sega fue una compañía junto con Nintendo que pudo tener un gran éxito después de la crisis que causó Atari en la industria con los juegos de mala calidad, pero más que nada Nintendo quien pudo salvarse en la industria, ya que ellos vieron que no se debía concentrar en Japón, sino en el mercado estadounidense. También esto causó que la primera generación de consolas Nintendo le ganara a Sega. Pero Sega no se rindió, y gracias a que contrataron a Tom Kalinske, quien se convirtió en el presidente de Sega América, quien en el pasado logró rehabilitar varias industrias como la de Barbie, Hot Wheels y los Amos del Universo. Él entendió lo que la línea de juguetes necesitaba para tener éxito, por lo que cuando Sega Japón le dio control total de la compañía en América, tuvo libertad para llevar a cabo sus ideas que llevaron a Sega a establecerse en América con la llegada de la nueva consola Genesis, que en esta incluye el juego estrella de la compañía Sonic, y esta misma viaja su precio a costar de $180 a 140, y propuso la idea de que si Nintendo era familia de Sega, debía ser cool y dinámico y llamar más la atención de un público más juvenil o adulto. Con esto, Sega se pudo hacer de un gran éxito en Estados Unidos con su consola Genesis, vendiendo millones de unidades. Pero con el fin de la generación del Genesis y del Super Nintendo, Sega planeaba lanzar su siguiente consola, Sega Saturn, la cual en su desarrollo tuvo problemas. Primero, con la llegada de esta nueva tecnología, llegaron tecnologías como la 3D, lo que ocasionó que todas las empresas se movieran a este formato, cosa que le afectó a Sega, ya que no tenían ningún juego estrella en este formato, y todos sus juegos memorables estaban diseñados para correr en un modelo 2D. Y siendo así que luego de esto, Nintendo, con alianza con Sony, iban a crear una nueva consola, pero Nintendo traicionó a Sony, cosa que Sega cometió el mismo error que Nintendo, rechazando hacia Sony, y debido a esto, Sony creara su PlayStation. De esto, la PlayStation fue la encargada de hundir por completo a la Sega Saturn, con una conferencia en la cual Sony destruyó por completo a esta consola anunciando su precio. Join me for a brief presentation. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Esto fue un duro golpe para ambas compañías, ya que la consola de Nintendo costaba 399, mientras que la consola de Sega costaba 499, siendo que Sony ganara una gran parte del mercado. Tras el caso de la Saturn Sega, se jugó todo con su última consola, apostando por definitiva a las nuevas tecnologías y abandonando a la mitad de su generación a la Saturn, siendo así que creó su última consola, la cual fue el Dreamcast. Esta consola era tan revolucionaria y potente que era más potente que una PC de estas épocas. Fue la primera consola en necesitar internet y con entrar a Google y tener un juego en línea más estable. Gracias a estas características fue que Sega logró vender 225.000 unidades, haciendo que la consola fuera un éxito en sus inicios. Pero luego vinieron los caídas. Pero luego vinieron las malas ventas. Y esto debido a que la Dreamcast no fue muy bien recibida después, ya que su competencia se puso las pilas, y haciendo que a sus días finales solo pudiera vender 10.600.000 unidades, que a comparación de la Sega Genesis, la cual vendió 30 millones de unidades, no se pudo comparar. Luego también los pocos juegos vendidos, debido a que el único juego famoso que tenía era Sonic, el cual solo vendió 2.500.000 unidades. Es muy poco a comparación de su primer juego, el cual vendió 15 millones de unidades. Y luego de esto, su segundo factor más importante en su fracaso fue el presupuesto insuficiente, ya que debido al fracaso de la Saturn, el presupuesto se había dedicado a estas consolas,
y no había mucho presupuesto para crear Dreamcast. Y esta consola, unos componentes muy caros para su funcionamiento, los cuales Sega ya no estaba dispuesto a invertir debido al fracaso de estos en sus anteriores máquinas, lo cual fue su segundo clavo en su ataúd. Pero lo que más le afectó y hundió por completo esta consola fue la desconfianza de sus usuarios hacia la compañía, debido a cómo los abandonaron con la Sega Saturn, y esto orilló a sus usuarios a, en vez de volver a confiar en ellos, irse con la competencia, prefiriendo antes una PlayStation o un Nintendo 64. Y esto fue lo que dejó a la Dreamcast por completo en la ruina, debido a que ya no tenía juegos, no tenía base de usuarios y no tenía presupuesto para su creación. La Dreamcast fue lo que orilló a Sega a salirse del mercado de las consolas, declarándose en bancarrota, solo salvándose gracias a venderle las tecnologías a Microsoft, quien quería entrar al mercado, y a su nuevo enfoque, el cual era crear videojuegos para las demás consolas, siendo así que por culpa de la mala dirección, toma de decisiones de la Saturn y Dreamcast, fue lo que provocó uno de los más grandes fracasos de la industria electrónica. La solución que encontramos para que Sega no hubiera terminado en la ruina fue que hubiera colaborado con más compañías de videojuegos y adaptarse más a las nuevas tecnologías, ya que eso fue en lo que su rival principal en esa época, Nintendo, fue lo que falló, ya que en plena época del CD siguió utilizando cartuchos, cosa que Sega hizo igual. Así que, si hubiera visto en qué se equivocaba su rival y no repetirlo, hubiera logrado mantener su estatus, ya que si se adaptaba a las nuevas tecnologías, las compañías iban a venir por sí solas, ya que ellas se movían conforme a estas, así creando juegos exclusivos para sus plataformas, dándole renombre a su marca y a sus aparatos. Y aquí vemos cómo Sega no pudo adaptar ninguna de las teorías analizadas por las escuelas, ya que se hubiera adaptado, por ejemplo, la teoría de la escuela humano-relacionista, ya que se basaba en el estudio de las relaciones humanas, se hubiera enterado que si traicionaba a sus usuarios de golpe con la Saturn, estos la abandonarían posteriormente. Así que, si hubiera seguido esta teoría, Sega hubiera analizado mucho mejor su estrategia de marketing hacia su dirección de crear una nueva consola. Esto fue todo, profe. Muchas gracias por escuchar nuestro proyecto.